Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la versión podcast del show de Ciencia Caníbal. Quiero ofrecerles por adelantado una disculpa, pues el audio de Beto, mío particularmente, no es de la calidad que nosotros hubiéramos deseado. Ya me di cuenta hasta el final y resultó mi culpa por estar probando una nueva configuración de conexión. Sin embargo, nos encantó grabar este episodio y estoy seguro que ustedes lo disfrutarán también. Entonces, sin más, los dejo con el podcast de Ciencia Caníbal. No se va a escuchar. ¿Cantamos otra vez? Sí. Bueno, de hecho sí se escucha la voz. Empezando el año haciendo el ridículo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal. Primero que nada, y como siempre, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí derrapando, conectando todo con mi cojín apenas para recargarme, por acompañarnos este día para platicar de ciencia y dejarnos llevar ciencia a su celular, a su computador o cualquier plataforma en la cual elijan escucharnos. El día de hoy, y como siempre, estamos aquí con Julián. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y pues este es el primer programa del año. Nos tomamos unas 2 meses de vacaciones, un poquito, pues para terminar todos los proyectos y todo. Ya ven que cerrar el año pues es difícil. Entonces pues estamos de vuelta con muchas ganas de platicar de ciencia con ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre ciencia ficción y particularmente ciencia ficción que involucra viajes en el tiempo y todo este juego con el espacio y el tiempo. Ciencia ficción, pero de... Es, ¿Ah? me parece importante mencionar que estamos iniciando con eso la quinta temporada. Estamos ¿Sí? iniciando la quinta temporada, sí, sí, sí. ¿Quinta o cuarta? No, sí, quinta. Según yo, quinta. Es que depende. Para mí, para mí yo estoy iniciando la 25ª. Para ti es la quinta. Cuando empieces la próxima temporada, yo ya habré acabado la anterior. Bueno, como pueden ver, yo no soy muy bueno para inventar ciencia ficción de espacio-tiempo, pero hay otras personas que sí son muy buenas, como Christopher Nolan y como muchos otros. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando de estas ciencia ficción. Nada más antes de comenzar, como siempre, quisiera recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, aquí por Facebook Live, nuestra transmisión de cada 15 días. Ahora cambiamos para los miércoles porque los jueves tenemos los dos un poquito ocupado, entonces miércoles quedó mejor. Vamos a estar los miércoles cada 15 días a las 7:30 de la noche. Si no nos pueden ver en el en vivo, pueden ver la repetición a través de Facebook o nos pueden escuchar en el podcast a través de Spreaker o, bueno, básicamente cualquier plataforma en la cual elijan escucharnos. Spreaker es la que siempre recomendamos porque pues es la que nos es nuestro servicio de hosting y al mismo tiempo pues es la que nos apoya para pagar ese mismo servicio de hosting, ¿no? Con un par de comerciales que puedan escuchar al principio de la transmisión, pues ya con eso podemos nosotros seguir pagando este hosting. Entonces, si les gusta el programa, recomiéndenos con sus amigos y pásenles el link de Spreaker. Si no les gusta el programa, recomiéndenos con sus enemigos y pásenles también el link de Spreaker. Entonces, pues, ¿cómo ves, Julián? ¿Vamos a empezar o vamos a terminar
depende del punto de vista, si lo estás viendo desde el futuro o desde el pasado, con este programa de espacio y tiempo. Bueno, igual, de hecho, bueno, lo que nos haría buena idea es para que participen un poquito también, porque de hecho ya tenemos un primer comentario de Víctor Hugo Martínez, que siempre nos acompaña. O sea que va a haber spoilers de Interstellar. Pues sí, la película es del 2014, ya que esperaban, no vamos a esperar 10 años a que la vean. Entonces sí, vamos a dar spoilers de eso y de muchas otras cosas. La idea es que también, pues, si ustedes digan, oye, y en tal película o en tal libro sale tal cosa, y pues lleva de base para platicar de ello, ¿no? Entonces, yo creo que a muchos de los que escuchan o escuchamos a Ciencia Caníbal, nos gusta la ciencia ficción. Yo le tengo un amor bastante antiguo también ya, entonces pues he leído bastante, he visto muchas pelis y cosas así. Pero entonces compartanos también lo que ustedes hayan visto, leído, para que también podamos aprovechar. Así es, como platicábamos, Julián, ¿no? O sea, si tienen alguna película o algo que quieran que platiquemos, pues podemos hacerlo, siempre y cuando lo hayamos visto. O sea, que la regla aquí es que no podemos hablar de Dark, porque ninguno de No. los dos lo hemos visto. Sí, no sé si sea una, que nos hayamos perdido de algo, pero pues no lo hemos visto. No podemos hablar de lo que tampoco hemos visto, pero pues, Dark no. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, hay muchas pelis, muchos libros, series que podemos aprovechar. ¿Por dónde empezamos? ¿O por Pues yo dónde creo terminamos? que por dónde terminaremos, ¿qué tal si terminamos por el final? Yo creo que la más reciente película que hace estos juegos de espacio y de tiempo sería Tenet, ¿no? Sí, entonces ahí sí spoiler, porque yo creo que nada más salió en pocos lugares, entonces quizás muchos no lo han visto, pero bueno, ahí veremos. O bueno, vamos a empezar por las más viejitas, entonces, para que la gente que no lo haya visto no se salga y ya se perdió el resto del programa por Entonces dejamos Tenet hasta el final. ¿Tá? Pues, ¿cómo ves, Julian? Sí, ¿Volver al futuro? por fin, pues yo creo que es el clásico que no podemos evitar. Entonces, sí, hablemos digo, ya es una de esas películas que he visto como 50 veces, ah, creo que en 3 idiomas. Entonces, la he visto al derecho y al revés y no deja de gustarme, pero bueno, sí hay cosas bastante interesantes, yo hablando de las tres. Ah, primero, pues bueno, igual si hablamos de un poco la ciencia del asunto, ¿no? Nosotros estamos viajando perpetuamente hacia el futuro. Eso se llama vivir, bueno, más o menos. Y, eh, pero probablemente una de las cosas que quizás como seres humanos luego nos sucede es que lamentamos cosas y entonces se nos antoja, ay, si pudiera volver a cambiar las cosas. Y entonces queremos volver al pasado para cambiar el pasado. Y en este caso, es parte de lo que sucede en la película. Creo que no doy spoiler porque todo el mundo ha visto eso. Si no lo han visto, ¿en qué planeta viven? No, y hasta el Uh, mismo nombre se llama no, Volver al futuro. Bueno, ok, no, entonces pensé que se llamaba Volver al pasado. Es que pues sí, anoche no. vi Tenet, me dormí hasta las 2 de la mañana viéndola, el compromiso con el podcast, y entonces traigo ya los tiempos cambiados, estoy reversado. Pues sí, o sea, yo creo que viajar en el tiempo es una de las cosas que muchos quisiéramos, ¿no? Tanto para regresar al pasado, cambiar cosas, muchos dirían, bueno, pues me regreso a matar a Hitler, no es el clásico ejemplo, o a ver el nacimiento de Jesús, ¿no? Cosas así. O nos interesa saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? A mí me encantaría ver en qué termina la tecnología y cómo vamos a estar dentro de 100 años, dentro de 500 años, pues se me hace muy interesante, entonces también podemos pensar en viajar al futuro. Y bueno, todo esto viene a consecuencia de que nosotros existimos en, en el espacio y existimos en el tiempo, ¿no? O sea, y lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, ¿no? Para nosotros especificar algo en el universo,
necesitamos su posición y su tiempo. O sea, porque no es lo mismo en esta posición hace 10 minutos que todavía no llegaba y no había nadie, ¿no? No estaba la silla vacía, ahorita, ¿no? Entonces, Beto, aquí frente al celular, hablándoles, sentado sobre la silla, es justamente esta posición y ahorita a las 19:40, ¿no? Julián, ahí donde quiera que estés en el éter, también pues, tienes una posición y un tiempo. Y todos tenemos espacio-tiempo, ¿no? Si nosotros podemos desplazarnos en el espacio a nuestra voluntad, básicamente, entre comillas, a nuestra voluntad, no puedo flotar, pero bueno, podría pararme. ¿Por qué no nos podemos mover también en el tiempo? Entonces, pues yo creo que también de ahí nace la idea de, ok, yo quiero viajar en el tiempo, quiero, así como camino a la esquina, pues camino al pasado, a cambiar cosas del pasado o camino al futuro para ver qué va a pasar, ¿no? De hecho, bueno, ya cuando empieces a pensar en esas cosas, hay una cosa que a mí me perturba de Volver al Futuro o de muchas películas de viajes en el tiempo. Ok, regresas 30 años en el pasado. Oye, pero ese día la Tierra no estaba ahí. Si no regresas exactamente a la misma fecha del mismo año, te vas a encontrar en medio del espacio porque la Tierra está en otra parte de la órbita. Ujú. Digo, desde ahí hay una... ¿O cómo le haces para que, bueno, te digas que tiene un sistema de coordenadas que esté sujeto a la Tierra, pero entonces que y eso es complicado de explicarle a la máquina, ¿no? Bueno, a lo mejor el doctor Emmett Brown, pues era un hombre inteligente, ¿no? Nada más una vez se tropezó en el baño y se golpeó la cabeza. Pero pues con eso tuvo la idea del condensador de flujos, pero supongo que el condensador de flujos también tenía la capacidad de calcular la posición de la Tierra en ese tiempo en el que estaba regresando, ¿no? Y si no, pues se la perdonamos, ya tiene que 40 años la película, entonces, Porque efectivamente este, sería movernos en las cuatro coordenadas. Entonces, no pones bien las del espacio, vas a estar en medio de la nada. sí, no, y podrías decir, ok, puedo regresar justamente al año pasado, ¿no? Digamos al 10 de febrero del 2020. No, pues ahí está la Tierra más o menos en la misma posición de su órbita, pero no es cierto, porque también la Tierra se está, y junto con el Sol están dando vuelta alrededor del sistema de la galaxia, ¿no? Entonces, Y a lo mejor caes no, en medio del Pacífico, porque por la rotación es de... sí, exactamente, también la rotación importa, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí es la primera dificultad. Vamos por un momento a suponer que podemos viajar en el tiempo. Ahorita platicaremos por qué nos cuesta trabajo decir eso. Pero la primera dificultad pues es esa, ¿no? No nada más se trata de regresar en el tiempo o avanzar en el tiempo aceleradamente, sino pues hay que considerar también la posición en la cual tú quieres viajar, ¿no? Y bueno, el volver al futuro pues es un detalle que pues ahí se les escapó, ¿no? Entre tantas cosas. Pues, entre muchas películas que viajan en el tiempo. Los Terminator es la misma. Mm, Es en el pasado y ¡puf! Ahí están, donde querían. sí, no, bueno, y finalmente la pregunta del millón es, ¿podríamos viajar en el tiempo? Y como ya nos adelantó Julien, podemos y lo estamos haciendo. De hecho, luego cuando daba estas conferencias me gustaba hacer el experimento, ¿no? Les decía, ¿saben qué? Vamos a viajar en el tiempo. Tengo un aparato que me deja viajar en el tiempo a mi voluntad. ¿Quieren viajar en el tiempo? Sí. Bueno, vamos a viajar en el tiempo hacia el futuro. Unos 3 segundos. Listo, ya llegamos, ¿no? Estamos constantemente viajando en el tiempo, pero a una a una velocidad de 1 segundo por segundo, ¿no? Es un poquito complicado de empezar de imaginárnoslo así, pero pues sí, cada segundo de mi reloj es un segundo del exterior. Si quisiéramos, por ejemplo, viajar al futuro, como lo hizo Martin, que fue en la 2, Sí. Y pues Mandy Bravo también quiere. Moni, estás viajando en el futuro, al futuro, constantemente. Lo malo es que estamos viajando 1 segundo por segundo. Por ejemplo, Martin, lo que hacía junto con el Doc cuando viajan al futuro es que 1 segundo de sus relojes correspondía, no sé, a unos 30 años allá afuera, ¿no? Entonces,
Para ellos es prácticamente instantáneo, en un segundo para su tiempo propio, vamos a empezar a utilizar ese término, su tiempo propio que ellos miden con el reloj que llevan en su mano, pasó un segundo, mientras que el tiempo para el resto del universo pasaron 30 años, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pues no, lo único que podemos hacer ahorita, al menos en lo que tenemos aquí sentados, es ir hacia adelante un segundo por segundo. Cada segundo de mi reloj es un segundo de allá afuera también. Y de allá, de ahí, de donde está Julián, aquí adelante de mí, y donde están todos los demás, ¿no? De hecho, eso siempre me recuerda ese pedacito de la tercera película de Volver al Futuro, donde están ahí preparando su viaje con el tren y todo, y Marty le dice, no, es que no podemos hacer eso, vamos a caer por el precipicio, etcétera. Y lo que dice, Marty, no estás pensando en 4 dimensiones. El puente existirá en 1985 y tú seguirás tu camino sobre el puente. Ah. Sí, nos cuesta obviamente también, pues, sí, visualizamos directamente por nuestros ojos las 3 dimensiones espaciales, a veces con dificultad, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Pero nos cuesta visualizar lo que fue y lo que será. A final de cuentas, no somos como en otras películas que hay seres que ven el mismo lugar, pero en distintos instantes. Ahora sí, moviéndose en la otra coordenada, ¿no? Como por ejemplo en Hombres de Negro 3, ahí hacen parecía extraterrestre que ve todo lo que puede pasar también, con cierta, ¿no?, posibilidad. Sí, no, o sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, preguntarnos aquí y ahora, o no, aquí y mañana, o aquí y antier, o aquí en 30 años, pues no es lo que estamos acostumbrados. Y generalmente, pues si nos movemos en 3 dimensiones, pensamos en 3 dimensiones, ¿no? El Doc podía pensar en 4 dimensiones, pero yo creo que es el único ser humano que puede hacerlo. Todos los demás pues, pensamos en 3 dimensiones y le añadimos artificialmente una cuarta dimensión. Eh, Ahí vi en los comentarios, ven aquí Dante a prestar una visita, vi ahí en los comentarios que ya nos están diciendo uno bueno, de The Martian, hablan de agujeros de gusanos y de Interstellar, entonces, y de acercarnos a un agujero negro, ¿no? Y como yo creo que por ahí nos podemos ir, ¿no? Vamos por la plausibilidad científica y luego nos regresamos a las películas y cómo las podríamos justificar, ¿no? ¿Qué te parece, Ilan? Sí, sí, está bien. Perfecto. Entonces, ok, estamos viajando al futuro a una tasa de un segundo por segundo, ¿no? Eh, Sin embargo, a lo que aprendimos con Einstein, con relatividad especial, antes de irnos a la general, la relatividad especial, que nos explica cómo va a pasar el tiempo y cómo se va a medir el espacio entre dos observadores que se están moviendo, uno con respecto del otro. Lo que aprendimos de la relatividad especial es que finalmente el tiempo y el espacio, eso fue como el gran boom de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio dejaron de ser un escenario y se convirtieron en actores, ¿no? Son objetos dinámicos que cambian dependiendo de cómo te estés moviendo un observador frente a otro. Es decir, a alguien que se está moviendo muy rápido y trae su reloj consigo, ya digamos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pues su tiempo va a pasar de manera diferente, va a pasar más despacio desde nuestro punto de vista. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido 50 segundos en mi reloj, esa persona, si yo pudiera ver su reloj, me diría, después de esos 50 segundos, me diría un segundo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo para esa persona que se está moviendo muy rápido iría más lento. De esa manera, ahora pongámonos en la otra perspectiva. ¿Qué tal si nosotros somos la persona que está viajando muy rápido? Entonces, para mí pasó un segundo, pero para el de afuera pasaron 50 segundos. ¿Qué quiere decir? Que yo envejecí un segundo mientras que el otro envejeció 50 veces más. Me podría pasar un año viajando a esa velocidad y un año para mí habrían sido 50 años para los demás y ya pude viajar en el tiempo, al menos al futuro.
¿no? Esa es la única manera que tenemos para cambiar la manera en la cual nos desplazamos a través del tiempo. Mientras más rápido nos movamos, más lento pasa el tiempo para nosotros y por lo tanto estaríamos viajando al futuro. Y de hecho, bueno, siempre yo tomo cuando platico de esas cosas, ese ejemplo. Sería muy mala idea, bueno, para empezar no se puede, pero sería, aun si se pudiera, sería muy mala idea viajar a la velocidad de la luz. Porque, supongamos, viajan a la velocidad de la luz, entonces básicamente en ese caso extremo que llegamos a esa velocidad exacta de la luz, el tiempo ya no transcurre. Entonces, si ya el tiempo ya no transcurre, ¿cómo paran la nave? Están congelados, no pueden presionar el botón para frenar. Entonces, lo único que va a pasar es que se van a estrellar contra el siguiente obstáculo que encuentran en el universo. Entonces, quédense en 99.999% de la velocidad de la luz si quieren llegar rápido. Aún así va a pasar bastante tiempo, como lo dices, para los que se quedaron, pero al menos ustedes no estarán congelados y podrán parar la nave cuando quieran. Porque si está parado el tiempo, pues stop motion. Sí, no, eso viene de bueno, para los cabeza de matemáticas, bueno, los más matemáticos que nos escuchen, eso viene de un factor que es como, bueno, es una raíz cuadrada de tu velocidad menos la velocidad de la luz, ¿no? Más menos otras cosas. Entonces, mientras más tu velocidad se acerque a la velocidad de la luz, eso se va acercando a cero. Es una resta, es una diferencia. Y el factor de qué tanto se estira tu tiempo es uno sobre esa cosa. ¿Qué pasa cuando tu velocidad llega a la velocidad de la luz? Estarías haciendo uno sobre cero. Entonces, sabemos que eso matemáticamente es imposible, es una, ¿cómo le llamamos? Es una singularidad desnuda, o sea, no la podemos evitar para nada. Matemáticamente no es posible, pero podemos imaginarnos, ok, cada vez nos acercamos más y más y más y más y más a la velocidad de la luz, entonces cada vez estamos dividiendo entre algo muy, 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 muy pequeño, cómo se estira tu tiempo, muy, 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 muy largo. Si llegas a casi la velocidad de la luz, pues vas a estirar tu tiempo infinitamente largo, ¿no? Es como un límite. Nos acercamos a que te quedes sin tiempo, básicamente. Tu tiempo propio, tu reloj, pues ya no va a correr, se queda indeterminado, ¿no? Afortunadamente hay unos mecanismos, bueno, en la parte matemática hay unos mecanismos que si tú tienes masa, jamás vas a poder alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, pues no nos va a pasar a nosotros y no le va a pasar a nadie, más que a los fotones, que ya les pasó y les está pasando, y a otras partículas. Que lo curioso de los fotones es que para nosotros tardan años en llegar desde las estrellas, pero en realidad ellos prácticamente tienen una existencia pues, prácticamente inexistente, porque el tiempo no transcurre para ellos, porque literalmente viajan a la velocidad de la luz. Ellos nacen y mueren en el mismo instante, pero para nosotros tarda años, décadas o mucho más, dependiendo del objeto que estemos viendo en el universo para llegar hasta nosotros. Exactamente, y eso es de las cosas más fascinantes, ¿no? Bueno, a mí cuando empecé a aprender relatividad, pensar en eso, ¿no? No existe el tiempo para los fotones. O sea, el fotón es, o sea, ya ni siquiera no me leí eso, que la vida es un parpadeo, abres los ojos y los cierras, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? O sea, para los fotones ni siquiera es un parpadeo, ni si un fotón tuviera conciencia, no podría tener conciencia porque ni siquiera llega a existir. Eh, pero bueno, esa es nuestra manera que podríamos nosotros cambiar la manera en la cual nosotros nos desplazamos en el tiempo. Viajando muy rápido, podríamos adelantar el carrete de lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Eh, y de hecho eso me lleva, por ejemplo, a Star Wars, ¿no? En Star Wars se supone que, dejando de lado que se supone que viajaban más rápido que la velocidad de la luz, que eso es imposible, pero ok, dejando de lado eso, se movían muy rápido a través de la galaxia, entonces lo que pasaba allá afuera eh, iba a pasar mucho más rápido. Sí quiere decir que cuando Luke iba a entrenar para salvar a Han Solo, cuando regresaba ya se había muerto Yoda, ya se había muerto Jabba, ya se habían muerto todos, ¿no? Porque el tiempo ya debió de haber pasado mucho más rápido afuera. Cuando él apenas iba llegando con Yoda, ya todos se murieron, ¿no? Entonces, pero podemos hacer eso para viajar al Sí. futuro, ¿no? Bueno, a final de cuentas, es algo que tuvieron que recurrir
muchos autores de ciencia ficción, sea para películas, libros o lo que sea, lo que en inglés abrevian como FTL, es Faster Than Light, más rápido que la luz. Efectivamente, actualmente, pues bueno, la teoría dice que no podemos alcanzar la velocidad de la luz porque es un límite. No dice que no haya cosas que vayan siempre más rápido que la luz y tampoco pueden ir más lento porque es un límite, que son los supuestos taquiones, si es que existen. Pero aparte, bueno, a final de cuentas, la velocidad es cuando nos movemos por el espacio. Pues muchos autores de ciencia ficción inventaron una serie de cosas que les permite viajar de un lado a otro del universo, pero sin pasar por las dimensiones espaciales, porque efectivamente tardaría demasiado. Y entonces no queremos que todo el mundo se haya muerto cuando regresemos. Pero, entonces, pues, ¿cómo le hacen? Pues, típicamente, bueno, lo que ahora sí pasa en Interstellar y que explican ahí con la hoja de papel, ¿no? Si doblamos el espacio, pues, efectivamente hacemos coincidir dos puntos del espacio y ¡puf! Ya nos movemos. ¿Por qué torcimos el espacio de esa manera? Que es lo que hace pues, un agujero de gusano, ahí por ahí lo que nos pedía José Paulino, que hablaremos de agujeros de gusano. Uh, y por otros métodos eventualmente, de hecho, bueno, este año se supone que va a salir por fin, debía haber salido el año pasado, pero la pandemia lo retrasó, la nueva película de Dune, de Denis Villeneuve. Y justamente en el libro de Dune, hablamos de Frank Herbert, hablamos de los 60, me parece, bastante viejito. Y entonces justamente describe cómo, pues ahora sí que unos humanos medio mutantes por la especie que consumen, pues ahora sí que pueden hacer super matemáticas en su cabeza y doblar el espacio para, dice el libro literalmente, y la película de Lynch también, de 84, viajar sin moverse, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Pues porque estarían pasando por otras dimensiones que no sean espaciales para llegar ahí. ¿Qué tan posible es? Pues hasta el momento no tenemos idea. No suena, bueno, al menos en la actualidad no, pero ¿por qué no? O pues hacen brincos o usan agujeros de gusano, que son, si imaginan que el universo fuera como un queso gruyere, una enorme rueda de queso gruyere, pues podrían dar toda la vuelta a la rueda para ir a alguna parte, o ser como el ratón y pasar por los agujeros para ir más rápido, como atajo. Sí, no, o sea, de hecho, bueno, ahí ya nos estamos pasando a la parte de relatividad general, ¿no? Que es la que eh, ahora el espacio-tiempo deja de ser nada más no nada más una cosa que se modifica y se estira o se comprime, sino que se dobla también. La relatividad general nos dice que el espacio-tiempo se deforma conforme hay materia o energía dentro de ese espacio. Entonces, está el famoso dicho, ¿no? Que, bueno, no es dicho, es la famosa frase que el espacio le dice a la materia, no, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces, resulta que cuando estamos cerca de objetos con masa, el espacio-tiempo, vamos a hablar así de un objeto general, el espacio-tiempo, se deforma conforme a esta materia o esta energía. Entonces, puede suceder que cuando, de hecho sucede, donde tenemos mucha masa, el tiempo va a pasar de manera diferente. Y lo vimos pues con Interstellar, ¿no? En Interstellar vemos que se acercan a este planeta que está muy cerquita de Gargantúa y el tiempo pasa de manera diferente. Para ellos creo que se quedan varados que como 3 horas y afuera pasaron como 20 años, ¿no? No recuerdo. No recuerdo, Julián, más o menos, ¿no? Sí, se quedan un rato. creo que más. Bueno, por ahí. Bueno, Era 7 años por minuto, que es lo que. No, por hora, creo. 7 años por hora que pasaba, creo. Sí, creo que por ahí 20 y tantos años. como 20 y tantos años se quedan, o sea, porque cerca de un objeto con masa el tiempo pasa de manera más lenta, más lenta. Así nosotros que estamos en la Tierra, nuestro tiempo pasa de manera más lenta comparado con los satélites, por ejemplo. Y este es el ejemplo que siempre usamos, ¿no? O sea, los GPS llevan sus relojes calibrados para un tiempo diferente al nuestro, porque al estar un poquito más lejos de la Tierra, ahí hay un desfase ya de tiempo, porque no sienten tanto la curvatura que genera la Tierra, y entonces su tiempo debe ser calibrado para que coincida con el que tenemos aquí en la Tierra.
También hay otro efecto que combina los dos efectos, ¿no, Julián? O sea, es uno por la deformación del espacio-tiempo de la relatividad general y el otro como medio que compensa porque se está moviendo muy rápido y también hay que tener en cuenta que más rápido pasa el tiempo de manera diferente. Entonces ahí hay dos efectos jugando a la par, sin embargo no terminan de compensarse, ¿no? Si hay un pequeño desfase del reloj que lleva el satélite al que tenemos aquí en la Tierra. Y eso, bueno, hablando de los agujeros negros y la relatividad general, una de las pocas veces que vi, bueno, aparte de Interstellar, eso representado relativamente correctamente, fue en un episodio de Stargate SG-1 de hace como 20 años, que me encantaba verlo cuando estaba en la prepa y los primeros años de la universidad, que estaba por ahí. Y básicamente abren un Stargate hacia un planeta que está orbitando un agujero negro y entonces básicamente el agujero negro pues, está tragando el planeta y entonces el equipo que mandaron pues se está moviendo en cámara lenta hasta que casi prácticamente se detiene. Y el problema que tienen justamente es que no puedes acelerar el Stargate porque tiene un cierto normalmente tiempo de duración, como o sea, un minuto o algo así, pero es un minuto del otro lado también. Y como el minuto tarda muchísimo, de hecho se ve que están congelados, pues en realidad son días y semanas del otro lado de la Tierra y pues no pueden cerrarlo y pues el agujero negro sigue pues, básicamente creciendo y empieza a pasar esa gravedad también por el Stargate y a amenazar la Tierra. Entonces, ¿no? Una cosa interesante donde hasta se cuelgan de cables para ir bajando una bomba, bueno, por cables horizontales y van cayendo horizontalmente hacia el Stargate porque la atracción del agujero negro nos atrae por ahí y para lanzar una bomba para que se cierre el portal, ¿no? Pero bueno, es de las pocas veces que vi así las cosas bastante bien representadas en esa parte. Sí, no, yo creo que o sea, ya introducir relatividad general a tu ciencia ficción, pues te da una relativa freedom, libertad, relativa libertad de, pues, de hacer muchas cosas, ¿no? Una de las cosas ya tenemos como viajar al futuro, viajando muy rápido, u otra manera acercándote a un agujero negro, lo suficiente como para que tu tiempo sea diferente al tiempo de los que estaban allá afuera, y ya después, por algún método, te sales y ya llegaste y estás en el futuro, ¿no? Entonces, no es por mandarte, Mónica, a un agujero negro, pero pues esa es una manera en la cual podrías bajar al futuro más rápido. Si somos impacientes y no podemos esperar a ir un segundo por segundo, pues podemos hacer eso. Pero también da la libertad. Lo que pasa es que con relatividad general, en relatividad especial, nosotros decimos, existe el espacio-tiempo que tiene 4 dimensiones, una de tiempo, 3 de espacio, y así va a pasar las cosas. Y la luz es constante e inalcanzable. Pero con relatividad general no existen esos limitantes. O sea, lo que te dice relatividad general es, existe algo que se llama materia, existe algo que se llama donde suceden las cosas, y esas dos se modifican una a la otra. Pero nunca nos dice que tiene que tener 4 dimensiones, nunca nos dice que no se puede doblar, y entonces ahí nace, pues, si no nos dice, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer agujeros de gusano? Es decir, doblar el espacio-tiempo, así como tú, yo también tengo aquí mi hoja, doblar el espacio-tiempo, DHL, páguenos, doblar el espacio-tiempo para poder juntar, ay caray, está aquí la cámara, para poder juntar un punto del espacio con otro, ¿no? Que normalmente nos llevaría todo este camino para llegar. De cierta manera estaríamos como viajando en el tiempo, porque inmediatamente podríamos aparecer en otro lugar, ¿no? Así como lo hicieron la tripulación esta de Interstellar. Pero ahora, bueno, regresando a por donde empezamos. Ahí vimos ya varias maneras de viajar al futuro a un ritmo diferente que tu máquina personal, que va un segundo por segundo. Este, Hay manera de ir hacia el otro lado, ¿o no? De volver al pasado. ¿Sí? Esa es la pregunta del Viajar por millón. el tiempo en la dirección contraria. Porque para Sí, muchas no. ideas el tiempo tiene cierta dirección y no podemos ir para el otro lado.
Sí, o sea, el primer problema que nos encontramos ahora, imaginemos que podemos viajar al pasado. El primer problemita que más directo que nos vamos a encontrar son las paradojas, ¿no? Son paradojas de estilo yo regreso en el tiempo, mato a mi abuelo, por lo tanto no tiene a mi padre, por lo tanto no nazco yo, por lo tanto no viajo en el tiempo, no mato a mi abuelo, y entonces sí tiene a mi padre, sí nazco yo, entonces sí puedo viajar en el tiempo, ¿no? Ese tipo de paradojas es lo primerito, esos son errores lógicos que, que no nos permiten, al menos idealmente, pues poder regresar al pasado, ¿no? Todas las películas de Terminator están llenas de esas cosas, de esas paradojas. No hay una que se les escapa y de luego se juntan entre varias y está peor. En fin, vi la Sí, no, última del otro día. Dije, no, no. la última, ya con Schwarzenegger Eh, de pellejudón. sí, y es Señor, grande. que se vuelve medio humano acá, pero esperando compensar su cero del pasado, porque cambio ya no hay Skynet, pero hay otra cosa que está casi igual. Eh, y ayuda a cambiar el destino otra vez, pero está lleno de... Y entonces, ¿cómo mandó Skynet el Terminator si ya no había Skynet? Ujú. Para Sí, justamente, no, pues, si mató a John Connor, pues ya para que... pero ya no hay Skynet que le dé órdenes, entonces él espera hasta que pues, pueda corregir su error. Bueno, sí, o sea, lo primerito son las paradojas, ¿no? Ahí es donde empieza a chocar las cosas. En teorías físicas tenemos ciertos mecanismos de principios físicos que nos salvan un poco de estas cosas, ¿no? Y finalmente nos constriñen a que no podríamos viajar al pasado. Eh, Primero, bueno, están estas paradojas, ¿no? Eh, Segundo, según la relatividad general, para poder viajar al pasado, si tú pones las ecuaciones de la relatividad especial, perdón, que ya está bien comprobada, al menos antes de la particularidad cuántica, ya lo dije. eh, del año. ah, y de hecho, la relatividad especial junto con la cuántica están muy bien casadas, ya no hay tanta bronca, se llama la teoría cuántica de campos. En fin, eh, si nosotros usamos esas ecuaciones más que comprobadas para ver qué requeriría invertir el tiempo, cambiarle de dirección el tiempo, sucede que para que algo obtenga eso, su masa no tendría que ser 50 kilos, no tendría que ser 0 kilos como en el fotón, tendría que ser I kilos, tendría que ser un número imaginario o Mm, negativo, dependiendo de la métrica. ya había Para escuchado que Einstein, sí, para Einstein tendría que ser imaginario. Einstein usaba unos cálculos bien gachos y la verdad que yo que los vi dije, híjole, no me preguntaste un poquito a simplificar estas cosas. Sí, perdón, me fui con la nostalgia. Para Einstein era imaginario, para ya la nueva notación tendrías que tener una masa negativa. Pero ¿qué significa tener una masa negativa? No sabemos. Una antimasa no existe. Existe la antimateria, ahorita practicaremos, pero tiene más masa normal. negativa tiene masa normal, exactamente. Finalmente, la masa es lo que te evita que tú puedas mover algo, lo que te dificulta mover las cosas, ¿no? Esa es la masa inercial. Eh, a alguien muy purista, si está nuestro amigo de Belice, no me acuerdo dónde era el chico este que nos metía siempre en jaque. Si andas por Creo que ahí, es vamos a asumir que la masa gravitacional y la masa inercial es la misma. Se acabó. Entonces la masa es lo que te evita que tú puedas mover las cosas, ¿no? Es la inercia. Pero ¿qué significa tener una masa negativa? Significa que tú, por ejemplo, si yo quiero levantar o mover este vaso, pues por la masa del agua, pues me cuesta cierto trabajo. Pero si tuviera masa negativa, yo nada más lo tocaba y se iba volando, ¿no? Porque al contrario de resistirse, favorecería el movimiento. Ujú. No tenemos en la naturaleza algo que reaccione de esa manera, porque empezaríamos a tener otras broncas. Oye, entonces si yo le pongo así y se va volando, ya tengo energía ilimitada. Ahora sí que el movimiento perpetuo, ¿no?
tendría ni siquiera movimiento perpetuamente acelerado, que está peor, ¿no? Sí. Entonces, Entonces, párenlo. se Ahí fijan que sería empezamos... Ajá. iba a decir, sería la dificultad de pararlo, pero no, porque también eso sería la masa. Si tienes algo en movimiento y quieres pararlo, también es difícil por la masa, entonces tampoco funciona. También lo podrías parar demasiado fácilmente. Exactamente, está, o sea, ya empezamos a incurrir en broncas, ¿no? Ahí primero el concepto, ¿qué es masa negativa? Segundo, tendríamos energía infinita. Tercero, ya no concuerda con la segunda ley de la termodinámica. Ajá. Eh, Cuarto, tenemos un repositorio limitado de energía en el universo, ¿no? O al menos densidad de energía limitada. Entonces ya empieza a haber una tras otra, es como una cascada de problemas conceptuales que dices, bueno, pues más bien no se puede viajar al pasado, ¿no? Sin De embargo, hecho, hay posibilidades. Ajá. habría un problema si tomamos la ecuación de Einstein, ¿no? Es igual a mc al cuadrado. Si m es negativo, entonces e también es negativo, porque c cuadrado ni modo que lo sea. Entonces, ahí tendríamos energías negativas también, por el mismo concepto, lo cual, pues, Pues si alguien encuentra que se la mande a Miguel Alcubierre para que haga su warp drive. Resulta que todas estas, los agujeros de gusano, viajes en el pasado, todo esto requiere ese concepto de energía negativa, ¿no? Bueno, o emerge la energía, la necesidad de una energía negativa para poderlo hacer y no tenemos noción en la naturaleza de qué puede hacer una energía negativa. ok. Además que hay algo todavía más fuerte que nos restringe, que es la causalidad, ¿no? O sea, las cosas, tiene que haber un antes para que haya un después. Entonces no podemos violar esa causalidad regresándonos hacia el pasado. Sí. Lo cual nos lleva un poquito a la película que dejamos para después, ¿Nos donde las vamos de una cosas vez? ahí suceden. Pues yo digo, pues que ya estamos tocando el tema, entonces, donde ahí sí las cosas sí suceden al derecho y al revés, hacia adelante y hacia atrás, en todas las posiciones, no, pero, entonces, bueno, si no la han visto, no les digo tampoco demasiado, pero Tenet, de hecho Tenet es lo que llamamos un palíndromo, que de hecho es parte de un famoso cuadradito de 5 por 5 de palíndromos, creo que está, bueno, Ropas, Sopar, Tenet, Ópera y Arepo, y etcétera. Arepo parece que fue excusa de Christopher Nolan, o sea, nada más para hacer al revés ópera. Que todos los demás tienen algún significado menos Arepo. Sí. Pero, o sea, creo que ese cubo de palíndromo existía desde antes de Nolan. No sé si qué significaría Ah, Arepo, no sé si en ese caso, pero creo que ya está desde, o sea, es como el latín, entonces está desde hace mucho tiempo. Pero pues sí, efectivamente, no tiene que seguirle al derecho y al revés, entonces eso ya nos da un poquito la... Donde pues pueden tener, entre comillas, invertir objetos, y entonces imagínense un objeto que es suelto y cae, pues ese objeto invertido, pues en lugar de pongo mi mano y lo agarro. Y ¿cómo lo hizo? Este, Ah, es y que no solamente invirtió la entropía. objetos, sino también personas que van de repente en contrario y los ven yendo en marcha atrás en la autopista, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uh, y efectivamente invocan que son de entropía negativa, esas cosas, de entropía inversa, y que entonces por eso van en la dirección contraria por el tiempo. ¿Será? Bueno, pues primero ahí hay como una confianza excesiva que en el concepto de entropía, ¿no? Finalmente, entropía no es nada mágico como nos han hecho ver en muchos ciencia ficción. O sea, entropía, decimos que entropía es la cantidad de desorden que hay en algo, en un sistema, ¿no? Más precisamente, la entropía sería la cantidad de estados distinguibles que tendría un sistema. Es decir, y esto se lo robo a Héctor Socas, un podcaster también de Ciencia Español. Me gustó mucho ese ejemplo. Imaginen una mesa de billar, ¿no? Cuando empezamos la partida de billar, tenemos todas las bolitas acomodadas en un triángulo. Ahí podemos identificar muy bien esa posición.
Una vez que nosotros le damos con la bola blanca, con el taco, le pegamos a la bola blanca y la blanca se esparce todas, pues el estado identificable que era el triangulito ya no existe y para nosotros el estado que está ahora es un caos, ¿no? O sea, nosotros ya no nos fijamos, o sea, para nosotros es bolitas por doquier. A lo mejor podemos identificar que hay un 8 por allá, o dónde está la 8, que es la que nos interesa no meter desde un principio, ¿no? Porque si no perdemos. Eh, a lo mejor cuál está cerquita de la buchaca, pero en general las demás no le damos atención, ¿no? Ya son en estados indistinguibles para nosotros, es decir, eh, otra manera de arreglar las pelotitas, pero regadas también en la mesa, no le veríamos mucha diferencia al sistema A que al sistema B. Entonces, lo que usan muchas veces para determinar, porque el tiempo es uno de los misterios más grandes de la física, o sea, a mí me fascina lo que es el tiempo, ¿no? O sea, me doy de golpes todas las mañanas, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Listo, a bañar, ¿no? Este, para poderle dar un sentido al tiempo, porque no hay razón por la cual el tiempo sea de la manera que nosotros lo experimentamos, utilizamos esta entropía. ¿Qué quiere decir? Eh, los sistemas, imagínense que ponemos esa película en reversa. Nosotros le pegamos a la pelota y se esparce el triangulito y se dispersan las pelotas. Pónganlo al reversa. ¿Qué tal si nosotros de alguna manera calculáramos para que todas las bolas se quedaran en un triangulito y la blanca regresara al taco? Puede ser, pero no es raro, ¿no? No es raro, no es, o sea, sí podríamos calcular todas las posiciones, todos los golpecitos, todo lo necesario para hacer ese efecto, pero no nos es natural. ¿Por qué? Porque el estado de desorden cambió, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a obtener orden de un desorden. De la misma manera que el castillo de arena no se va a volver a armar después de haber sido destruido por la marea, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una ley de la termodinámica, nos dice que la entropía siempre, en todo proceso, en todo sistema cerrado, la entropía siempre debe de crecer, tiende a crecer, ¿no? Es decir, que todo se tiende a homogeneizar, que todo se reparte, todo se revuelve y queda lo más indistinguible posible. Que es un, o sea, es lo único que puede hacer. No es necesario que lo haga. Por ejemplo, bueno, yo que lo veo típicamente más de la perspectiva de la química, si tienes una transformación que es reversible, que si las hay, son pocas, pero si las hay, pues en ese caso no hay generación de entropía por esa transformación reversible, por eso puedes regresar. Al momento que tienes una transformación que genera entropía, pues efectivamente no es que no puedas volver a hacerlo, sino que te va a costar energía que de cualquier manera va a incrementar la entropía del universo en algún momento. Entonces, pero al final de cuentas sí hay ciertas transformaciones que no son reversibles y no generan entropía. Pues puede mantenerse, pero no puede disminuir. Tiene que, efectivamente, eso solo puede crecer. Y muchos, pues efectivamente, lo han asociado como una justo la fatalidad del tiempo, que tiene que, justamente como el universo va creciendo de entropía con el tiempo, pues está relacionados las dos cosas. En realidad no sabemos si hay un enlace ahí entre el tiempo y la creación de entropía. Las dos cosas, entre comillas, parecen, bueno, sobre todo la entropía, pero las dos cosas parecen ir en la misma dirección. Pero en realidad, pues no sabemos si es que nosotros estamos, entre comillas, obligados a ir en cierta dirección en el tiempo, pero que se pudiera ir para el otro lado. No sé. Hay una muy buena novela de Asimov, que de hecho él declaró que era una de sus favoritas, habiendo escrito más de 300 libros, ya es algo, que se llama Los dioses mismos. Y básicamente la escribió con un reto de Robert Silverberg en una conferencia que él dio, pues él no era por ciencia ficción, no era así tan físico, y se equivocó y habló de un isótopo del plutonio que no existía, habló de un plutonio 186. Si saben un poquito de métodos químicos, pues plutonio 186 le falta un montón de neutrones. Plutonio normalmente tiene como por ahí de 240 y tantos. Y entonces, cuando Asimov le dijo a Silverberg, ahí te equivocaste porque el plutonio 186 no existe, Silverberg
lo retó, pues no existe, pues escribe una novela de ciencia ficción donde sí exista. Y imagino, ahí decimos, no les quiero tampoco spoilear el libro, que es muy bueno, nada más es una partecita de eso, realmente vale la pena que lo lean, donde básicamente aparece en un laboratorio en la Tierra plutonio 186 en cierto lugar, y se preguntan de dónde, y ya con mucha investigación se dan cuenta que viene de otro universo, con reglas diferentes, donde el tiempo transcurre hacia otro lado, y donde el plutonio 186 sí es estable. Y entonces, básicamente a partir de ahí logran comunicarse con esa gente del otro lado, usando átomos, y pues hacen un acuerdo que pues nosotros les mandamos nuestro plutonio 240 y tantos, lo usan para generar energía nuclear con eso, porque para ellos es inestable, y nos mandan su plutonio estable para ellos 186, y lo usamos nosotros para hacer plutonio, bueno, hacer energía nuclear también. ¿Por qué? Órale. Porque también van al revés, bueno, más bien tienen un tiempo en su universo que va al revés del nuestro, y entonces, pues bueno, eso es lo que sucede a final de cuentas. Entonces, de una manera interesante, quizás no en nuestro universo no podemos invertir la fecha del tiempo, pero ¿qué tal otros universos? Como una especie de simbiote Universos paralelos. interdimensional. Ándale. Órale, simbiotes interdimensional, está chido. Voy a hacer un cuentito o algo así. O se lo voy a comentar por ahí a alguien que si haga un cuento. Está chido. Bueno, pues ya lo hizo Altus aquí, ¿no? Bueno, eso de hecho me gusta, o sea, finalmente es esta manera, ¿no? La entropía es una excusa para poder decir hacia dónde podemos, por qué el tiempo cambia de la manera que lo hace, ¿no? Podemos decir, si no sabemos bien qué es el tiempo, pues nos inventamos cualquier cosa y decimos el tiempo es la dirección en la cual la entropía incrementa. Tata, ya quedó, porque ya nos sacamos en general de problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que explota de cierta manera Tenet. Yo la estaba viendo, la verdad, y sí estaba así como... Y luego que mencionan a Feynman y Wheeler, y ahí fue como una afrenta personal de Christopher Nolan en contra mío. Me Eh, conflicto también. sí, No, pero bueno. bueno, una cosa que sí me gusta de Tenet, habíamos estado platicando de viajes en el tiempo en la ciencia ficción en las cuales dejan de estar en el presente y se van al pasado, ¿no? O sea, desaparecen en el 2021 y aparecen en 1914, ¿no? En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Primero. De la primera, sí, pues, para matar a Hitler, ahora sí, en donde casi lo mataba, ¿no? Pero esos son brincos discretos, es decir, de aquí apareces acá. No hay un intercambio, no hay un intervalo en el cual, suave, en el cual vayas a llegar a ese punto en el pasado. Y eso es algo que Tenet me gustó muchísimo. Eso sí, es muy original en el sentido de que ahí empiezan las broncas, ¿no? O sea, si tú apareces en el pasado, cambias algo por acá, porque es imposible no cambiarlo. Con el simple hecho de estar ahí, ya cambiaste algo en el pasado, así como Homero cuando viajaba al pasado, que nada más por aparecerse, ya todo cambiaba, ¿no? Por el simple hecho de estar en el pasado, ya deja de que si matas a tu abuelo o matas a Hitler o lo que sea. Por el mismo hecho, ya cambiaste el sistema, ya alteraste. Entonces, se me fue. Ah, sí, pues ya empiezas a tener estas discrepancias, ¿no? Pero ¿qué tal si lo haces de manera continua? Es decir, ¿qué tal si lo haces poco a poquito, llegando a la parte del pasado en la cual tú quieres estar? Estás haciendo un cambio como paulatino, en la cual, pues, todos los cambios que tú vas a hacer en el pasado ya se están viendo reflejados en el paso que tú hiciste hasta llegar a ese punto. Entonces, de cierta manera, te salvas un poquito de esas discontinuidades en el tiempo, ¿no? Creo que ahí es darle mucho crédito al argumento de Tenet, pero finalmente esa es su idea, ¿no? Son objetos que por alguna sociedad, de alguna manera, consiguieron que tienen la entropía al revés
y entonces pueden regresar en el tiempo, ¿no? Y sucede el truco que hiciste hace ratito, ¿no? Que pones la mano, que vas a tirar una caja y aparece la caja. Se eleva, ¿no? Regresa en el tiempo. Ándale. Ah, en serio. Eh, ahí hacen este juego, ¿no? Que la entropía, dicen que la entropía corre... caray. Bueno, para nuestros auditores en el auditorio en el podcast, regresamos las cosas en el tiempo y todo. Este, ahí un poquito lo que hace es agarrarse de este concepto de que la entropía podría estar relacionado con el tiempo y entonces si un objeto tuviera la propiedad de tener una entropía de signo contrario, pues podría viajar al pasado, ¿no? Su tiempo estaría al revésado del nuestro. Pues no sé. El problema es qué clase de objeto sería eso. Sí, exacto. Y hasta personas, ahí ponen, que al principio pues, nada más son objetos que encontraron en sabe dónde, pero de repente ya tienen una máquina para hacer. Esa es la que me sacó de onda también. Quizás ahora se meten en la máquina y ya cambian de lado, ¿no? Ok. Sí, no, y además es que va así, ¿no? O sea, no te deja ni siquiera terminar de pensar cuando ya estás haciendo otras cosas. Contrario, por Ajá. ejemplo, Interestelar, también de Nolan, que pues, va suavecito, va tranquilo, te da una oportunidad mientras está llorando y todo, pues ya te empiezas a hacer una idea de qué fue lo que acaba de pasar, ¿no? Pero aquí no, ni chance te dan, pero bueno, Eso es más eso es, de acción, ajá. casi, bueno, es más de acción, de hecho, prácticamente más que con un toque de ciencia ficción, pero sí es mucha acción esa película. Sí, Ah, mira, estaba viendo este, comentarios. los comentarios, bueno. Entonces, ¿cuál es la falla o cuál es el problema con objetos que tengan una entropía contraria? Es que no tenemos razón por la cual pensar forzosamente que la entropía gobierne el tiempo, ¿no? Eh, y finalmente, entropía es una generalización de ciertas propiedades físicas de los sistemas, ¿no? O sea, al igual que la temperatura de esta agua no es en realidad la temperatura de esta agua, es una generalización de todas las partículas que hay allá adentro, ¿no? Entonces, pues ahí está un poquito flojo. Habla de otra cosa, y esto sí se me hizo muy, muy interesante, que habla bueno, se agarra un poquito como excusa para justificar lo que está pasando de la interpretación de Feynman de la cuántica. Porque en esos tiempos teníamos un problema y es que existen partículas y antipartículas, ya lo habíamos dicho. Las antipartículas tienen masa normal, tienen velocidad normal, todo normal excepto que la carga es de signo contrario. Es decir, tenemos un electrón y tenemos un positrón, en la cual pues, es exactamente la misma, pero con la carga en vez de negativa del electrón, la carga positiva. Entonces, una de las maneras de interpretar esto es que en las matemáticas, estas partículas puedes tú cambiar de signo la carga, cambias de signo el tiempo y obtienes la misma matemática, el mismo resultado. Es lo que llamamos paridad de carga-tiempo. O sea, tú inviertes el tiempo, es decir, cambias de futuro a pasado, por ponerlo en término coloquial, cambias de positivo a negativo, la física sigue siendo la misma, la ecuación no se cambió, entonces ahí tú hiciste una reversión del tiempo y una reversión de carga. Carga contraria significa antimateria. Reversión del tiempo. Entonces podría ser que la antimateria estuviera moviéndose hacia atrás en el tiempo. Esa era la interpretación de Feynman, de cierta manera, es una manera matemática de verlo. Y es que al nivel cuántico, los procesos, eh, así como era fácil distinguir que una mesa de billar con bolas regadas es después de tener la mesa de billar con el triangulito de bolas,
Eso lo podemos identificar fácilmente, pero en un sistema cuántico no. En un sistema cuántico, eh, las cosas bien pueden ir en un sentido o en el otro. Es decir, pongamos un ejemplo, tenemos dos partículas, un electrón y un positrón, ¿no? Van, chocan, ¡pup! Se deshacen y se convierten en luz, y luego esta luz, después de un rato, se vuelve a materializar en partículas. Eso es algo que, bueno, sucede en la atmósfera, sucede en muchas partes, no lo vemos porque es microscópico, pero sucede, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el orden? Partícula antipartícula, chocaron, se hicieron luz, se deshace la luz otra vez en partícula antipartícula. Pero bien podría ser esto. Demos de la vuelta. Y esta antipartícula lo podemos poner como si fuera el futuro. Y este mismo fenómeno lo podemos interpretar como partícula a partícula, se interactuaron y se volvieron a separar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que los procesos en la cuántica no hay una evidente flecha del tiempo. No hay una evidente flecha del tiempo y entonces ahí es donde agarra este Nolan y las ideas de Feynman, ¿no? Al no tener una evidente flecha del tiempo, tú puedes regresar, este, tendrías ese continuo, como este continuo de futuro, pasado, cambiando de partícula a antipartícula, ¿no? Haciendo esta paridad de carga. Pero eso es en el mundo cuántico, ¿no? Y al final del día siguen existiendo esos mecanismos que nos permiten nosotros discernir cuál es un estado anterior y cuál es un estado posterior. Finalmente por probabilidades, ¿no? Cambiamos la certidumbre por probabilidades, pero sigue existiendo pues, esta separación de, de antes y después, ¿no? Ok. Igual, si te parece, hay un comentario ahí que me parece que valdría la pena que toquemos. Eh, a lo mejor no tan directamente, pero bueno, Víctor Hugo Martínez nos dice, hablen de Minority Report. Y al principio dije, pero eso no tiene que ver y como tal, como hace tiempo. Pero después dije, sí tiene algo que ver en la medida que, bueno, si se han visto esa película, básicamente hay unos tres hermanos eh, que pues meten en una especie de baño, quién sabe de qué tiene, y con una especie de cosa en la cabeza, con electrodos y sabe cuánto, y permite predecir bueno, básicamente ellos visualizan pistas de los crímenes que están por pasar antes de que pasan. Entonces, y básicamente con eso, en esa parte del mundo en particular, casi logran erradicar el crimen. Um, pero, pues obviamente, bueno, ese nos habla, pues no es viaje en el tiempo porque realmente no vamos físicamente ahí, pero tenemos o obtenemos información de otro tiempo, lo que, bueno, en algunos casos se llaman presciencia, ¿no? Como la omnisciencia, pero es presciencia porque es antes de que Oh. sucede eso. Uh-huh. Que es un concepto, retomando el ejemplo que les tomaba hace rato, de Dune, que va a salir la película este año, no estoy esperando cuándo, ya llevo desde diciembre del año pasado que se supone que iba a salir, pero pues, bueno, tendré que esperar un poquito más, donde justamente, bueno, en ese planeta donde está ese recurso particular que es la especia que permite el viaje por el espacio, esos navegantes que son hombres medio mutados por la especie, pero la especie en general para los humanos normales, entre comillas, también tiende a dar cierto don de presciencia, ¿no? Bueno, sobre todo al protagonista de la historia le da ese, también visualiza, digamos, ciertas posibilidades del futuro antes de que suceda, ¿no? Entonces, obviamente con pues, la típica paradoja, ¿no? Si lo veo y actúo de cierta manera, va a pasar, o al contrario no va a pasar, o al contrario quería evitarlo, pero justamente al actuar voy a hacer que suceda. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que pues, no, parte de... Pero entonces, si justamente vemos que, por ejemplo, no sé, que la materia no puede viajar a la velocidad de la luz, no puede, bueno, hay ciertas limitantes para la materia, pero la información o la energía podría viajar por el tiempo más fácilmente que la materia. Pues quizás no podamos viajar, pero sí visualizar lo antes o después.
Pues para que eso sucediera necesitaríamos justamente la energía negativa, ¿no? O sea, es que energía y materia pues, es la misma cosa. Este, o sea, están en el mismo plan, ¿no? O sea, y de hecho eso también lo toman, pues es el, como lo que decías, ¿no? Es el meollo de Minority Report, ¿no? O sea, ¿por qué me arrestas por algo que no he hecho y no voy a hacer porque ya me arrestaste, ¿no? Y de hecho Sí. también pasa hasta con estos The Watcher, Watchmen, ¿cómo se llama? Sí, Watchmen. Watchmen, el Doctor Manhattan puede ver, mira, le hago así para acordarme que es el Doctor Manhattan. Doctor Manhattan podía ver estas partículas que mencionaste hace rato, los taquiones, que estos Ujú. viajarían hacia atrás en el tiempo. Tendrían que tener una masa o imaginaria o negativa, pero finalmente una masa imposible, ¿no? Para poder conocer información sobre el futuro. Pero finalmente sigues violando esta causalidad, ¿no? O sea, información, ¿cómo vas a mandar la información? A través de energía. Y ¿qué es la energía? Pues es lo mismo que la materia, ¿no? Necesitarías o materia negativa o energía negativa para poderlo hacer. Entonces, mandar información tampoco al pasado podrías, ¿no? Sí. Para eso, bueno, con este tema se me recuerda otra novela que ya había platicado algún episodio de Ciencia Caníbal, que está coescrita por Arthur Clarke y Stephen Baxter, que se llama Luz de otros días, donde básicamente inventan dispositivos que permiten crear microagujeros de gusano. No puede pasar nada por ahí, nada material, pero sí, sí energía, entonces puedes obtener luz justamente de otros tiempos, ya sea del pasado o del futuro. Um, y pues bueno, justamente pues prácticamente toda la privacidad desaparece ahí en esa novela porque pues puedes visualizar lo que quieras, ya para qué de hecho, toda una franja de la sociedad empieza a vivir en la oscuridad porque dice, pues así no hay luz, no van a ver lo que estamos haciendo, aún con sus micros agujeros de gusano, etcétera, ¿no? Pero eh, está bastante buena la novela, ¿no? Vale, si tienen oportunidad de leerla, bueno, ahí te permite saber o ver en otros espacios, en otros tiempos, um, pero no viaja, ¿no? Simplemente visualizar. Digo, sigue teniendo la misma bronca, ¿no? Y finalmente lo podemos imaginar, bueno, no lo podemos imaginar porque sería en 4 dimensiones, pero para que, para que algo algo se salga de, o sea, yo aquí, Humberto, la luz que está, o Beto, la luz que está rebotando de mi mano, va a llegar a ciertos lugares. Pero, por ejemplo, apenas puse mi mano, la luz que va a estar rebotando anda por aquí, por decir algo. Y este es el acceso que tiene la luz que está rebotando de mi mano. Hay cierto rango de lugares a los cuales puedo acceder. Imaginémonos que mandemos una luz, un láser a la luna, ¿no? Al sol, para que tarde unos 8 minutos. Entonces mandamos un láser al sol. El máximo acceso de la información que puede alcanzar eso es justamente ese láser. Más adelante ya no podríamos alcanzar. Para que algo pueda romper como este límite a lo cual nosotros podemos acceder, tiene que viajar más rápido que la luz. O sea, tiene que forzosamente viajar más rápido que la luz. Llamamos el cono de luz, ¿no? Todo lo que puede pasar en el futuro, todo lo que nos afectó en el pasado, pero zonas que ya no podemos nosotros alcanzar. Es decir, así como ves que se está cayendo no sé, un mueble y tú te avientas para alcanzarlo, pero pues por más rápido que te avientes ya no lo vas a alcanzar a detener, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Moverte más rápido de lo que tú te podrías mover. Así la luz, para alcanzar esas zonas, tendrías que viajar más rápido que la luz. Entonces, la luz de otros tiempos no nos podría llegar porque sería una hiperluz que no existe, ¿no? Sí, no, Eh, esa pasa por agujeros de gusano. Entonces, no, de y en hecho, bueno, general, pues, uh-huh. hace una cosa bastante, un truco, porque si si tuvieras esa posibilidad de poder ver luz
o sea, la historia, entre comillas, ¿no? Poder visualizarla de esa manera, ¿dónde irías a ver? Y ahí se hace un truco ahí, pues obviamente como una buena cantidad de personas son cristianas o creen en Cristo, pues quieren ver la crucifixión, ¿no? Y justamente, bueno, de hecho hay todo un pedazo del libro donde describe la vida de un supuesto Jesús, de quien fue en realidad, etc. Es pura ciencia ficción, ¿no? No, no vayan a quemar el libro, por favor. Pero justamente la crucifixión nadie la puede ver porque hay tanta gente que trata de conectar que ya la luz ya ni sale de ahí. Entonces ya nadie ve nada. Entonces, porque ahora sí que por exceso de agujeros negros, toda la energía se disipó por esos agujeritos y nadie vio nada. Pero bueno, hay un truco interesante. Un poco lo que pasó con la página de registro para la vacuna del COVID, ¿no? Todo el mundo quiso registrar y ya no se pudo hacer nada. Sí, exacto, algo así. Se cayó el O, sistema. o como en Los Eh, Simpsons, ahí, de los tres chiflados que el señor Burns, que todas las enfermedades quieren pasar al mismo tiempo y se quedan ah, paradas. ya. Era inmortal, ¿no? Según él. No, al contrario, cualquier cosa lo podría matar. No Ah, no, importa. inmortal. Ahí, bueno, o sea, lo que decíamos, ¿no? Mm, se me fue. Ah, hay una pregunta de Charlotte. Ahorita te la quiero contestar, pero hasta el final. Antes de eso, eh, bueno, hasta el principio, te lo voy a contestar al principio, Charlotte. Ah, no, tú sigues en el hemisferio norte, entonces estamos igual de... Nuestro arriba es tu mismo arriba. Bueno, en fin. Hasta ahorita hemos estado platicando de cómo no podemos viajar en el tiempo, ¿no? O cómo sí podemos al menos viajar al futuro, mandar información al futuro, sí la podemos hacer mandando un correo electrónico. Ya estamos mandando información al futuro, ¿no? Dejamos una notita para que alguien en el futuro la lea. Hay algo, y regresamos un poquito a este palíndromo de Tenet, a este palíndromo del tiempo, regresamos con la película que comenzamos. Hay algo que menciona el doctor Emmett Brown en Volver al Futuro, y es que cuando le pregunta, bueno, cuando está tratando de explicarle a Martin qué es lo que está pasando con los tiempos, él dice, bueno, pues es que se abrieron dos mundos diferentes, ¿no? O hay un Líneas mundo del... en el cual Biff es rico, tú no naciste porque se quedó con tu mamá Biff y tu papá es un perdedor o creo que ya estaba muerto. Y hay otro en el que tú existes y entonces se bifurca este universo en dos universos posibles. Eso, aunque suene lo más chiflado, es yo creo que la manera más plausible, o al menos en la que nuestra propia ignorancia nos permite poder viajar en el tiempo. Porque si existe esta multiverso, es decir, en la física cuántica tenemos esta idea de, ok, a lo mejor, porque la física cuántica ya hemos platicado muchas veces, ¿no? Hay probabilidades de que una partícula esté aquí o acá, y una vez que la observe, está aquí. Pero ¿qué pasó con la probabilidad de que está acá? No la podemos descartar así de la nada, no hay excusa matemática para hacerlo. Entonces una manera de interpretarlo es, existen dos universos, uno en la que la partícula está aquí y otro en la que la partícula está acá. Coincide que nosotros vivimos en el que está aquí. Eso lo podemos extrapolar. Finalmente nosotros estamos hechos de partículas y todo nuestro entorno está hecho de partículas, entonces podemos imaginar que hay un infinito, hay un rango enorme de multiversos que existen al mismo tiempo. Así pues, si yo regreso al pasado y altero algo, no estoy violando la causalidad porque ese algo ya se bifurcó en otro posible universo. Es decir, yo me regreso al pasado, observo algo, hago una observación, cambio algo, que eso va a dar lugar a una bifurcación diferente a por la que yo llegué. Y así nos salvamos de todas las broncas. Existen Que es, otras broncas, hay un montón de infinitos, no de infinitos universos, pero es una forma en la cual podemos justificar esos viajes al pasado. que es básicamente la primicia de una serie de los 90 que no sé si habrás visto porque pues, estabas chiquillo,
Yo llevo 10 años, no sé si yo era como de adolescentillo, que es la de, bueno, creo que no sé si haya pasado aquí en México, pero en francés sí la veía, que se llamaba Sliders, con Chris O'Donnell y Arthur Rhys Davis, donde Mm, básicamente había portales a otra tierra, bueno, viajaban de tierra a tierra, pero básicamente el problema es que tenían que hacerlo cada vez, ¿no? Tenían una especie de control remoto con un tiempo y cada vez que llegaban a la tierra tenían que pasar cierto tiempo hasta que se abriera el portal nuevamente para ir a otra parte, pero tenían que brincar de tierra en tierra porque perdieron la dirección original. Entonces, pues tenían esta, pero viajaban, por ejemplo, no sé, había una tierra a la cual viajaban y resulta que la Unión Soviética había invadido Estados Unidos y entonces Estados Unidos era un país comunista. Lo cual pues era algo interesante, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que podrían efectivamente pues, pertenecer a otros universos o líneas alternas del tiempo, tierras alternas, y entonces en ese caso efectivamente nos quitamos todas las broncas de causalidad, ¿no? sí, eso sería hasta ahora que me ocurre la mejor excusa que podríamos dar para viajes al pasado. No cómo hacerlos, pero cómo justificar que si los hiciéramos, no Mm. estaríamos rompiendo con todas estas leyes físicas de las cuales estuvimos platicando. En ese caso también es lo que pasa con la parodia de Volver al Futuro, o de sus personajes ahí con Ricky y Morty, donde pues bueno, echaron a perder su mundo con unos mutantes horribles y pues mejor ya encuentran un mundo donde el Ricky y Morty ya murieron y los toman su lugar, ¿no? Mm. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. Los reemplazan, ¿no? Sí, básicamente dices, pues es que no es tu mundo, pero bueno. ¿No? Sí, de hecho, ese capítulo me gustó. Es en el que rompen las realidades cuánticas, ¿no? Y empieza a haber un desfase de sus decisiones, Pues es ¿no? cuando quiere enamorar a la chica Morty y Ah, entonces sí, sí, la le de da algo los y pero Cronenberg. afecta ajá, exacto, entonces pues ya lo mezcla con otros ADN de no sé cuánto para supuestamente quitar el efecto, pero queda peor y quedan como Le arruinan el mutantes mundo. religiosa con otras cosas y Sí, es que hay otro episodio en el cual algo está haciendo experimentos con algún dispositivo cuántico y por la sí, indecisión de Morty, separan diferentes sí, universos, diferentes realidades, y luego esos el dos 2 el abren 4 nuevas separaciones, ajá, y sí, empiezan sí, a crear como todos estos multiversos, se agarra de la idea de multiversos, ¿no? Entonces, multiverso podría ser una manera en la cual podríamos justificar eh, un viaje en el tiempo. Hay muchas cosas que todavía que en teoría nos limitan a hacer esta clase de viajes, pero finalmente, por muy disparatada que era hace 40 años, Volver al Futuro medio se acercó a lo más posible que podría ser viajar al pasado. Este, pues creo que nos vamos a quedar cortos porque todavía nos pidieron de The Martian, nos pidieron de Arrival, tampoco lo he visto, pero lo voy a ver. Contact. no hay así como que mucho que decir en cuestión de espacio-tiempo, más que el tiempo que tarda las comunicaciones entre Marte y la Tierra, que son pues, por ahí del orden de 10-15 minutos en cada viaje. Pues por eso hay alguno que dice, que tenemos 16 caracteres para mandar mensajes que tardan 20 minutos de ya, va a ser interesante. Y el otro, ya cállate, hazlo. Pero sí, pues eso Y, es de los problemas, ¿no? no, y yo me quedo con ganas de hablar de Marvel. También tenemos Pues sí, viajes al pasado en Marvel, ¿no? Con ajá. Infinity Endgame y todos ellos. Con Digo, no he también visto WandaVision, no lo he visto, pero creo que también tiene algo así. Días de un futuro pasado, la de De X-Men. X-Men, también de Sí. X-Men. Creo que hay bastantes más. Me gustaría que nos fuéramos Ujú. en algún momento al mundo Marvel. ¿Cómo ves, Julián? Ujú. Platicamos ya Sí, hasta al el mundo propio superhéroe en general, ¿no? hasta el propio Nightcrawler, es bastante interesante, una teleportación de un lado a otro. El hijo de Magneto que va súper rápido. Ah, yo no sabía que era hijo, ya me arruinaste una parte.
Porque tenía las pelis. Es mi culpa, ya 10 años que no he visto esa película. Sí, resulta que es Sí, creo que tipo podemos hablar de superhéroes. Ahí está lo de la gema de los Infinity Stones también. Creo que por ahí podemos hacer una el Doctor continuación Strange, de Doctor Strange también. con el bucle Me del sirve tiempo. que me aviento un poquito otra vez el maratón Marvel y me pongo a ver Pero vas a tener que WandaVision. suscribir a Disney Plus. Ya la tengo. Ah, bueno. Ok. Sí, pues para ver Mandalorian. Yo creo que podemos hacer una segunda parte. Ya estamos cerca de la hora y 20. Sí, sí. Hablamos de superhéroes y seguimos con estos viajes en el tiempo, ahora desde el punto de vista de superhéroes y no nada más de tecnologías este, humanas, ¿no? Sino magia, finalmente. Esto Nada no más pasa. para, pues, pues sí, de magia, finalmente, no. Pero es más cómodo, ¿no? O sea, cuando te dicen, ¿sabes qué? Es magia, tú déjate llevar, dices, ah, bueno, está bien. Pero te dicen, no, es que la teoría de Feynman-Wheeler, no, por favor, ¿por qué a Feynman? ¿Por qué no a Einstein? ¿Por qué no a Newton? ¿Qué digo? Pues dices Iron Man, Capitán América, al final de cuentas son cosas que hicieron con, sí, con ciencia y tecnología, pero Thor, Sí, pues viajaba en un arco iris mágico, ¿no? sí, es magia, ¿no? De hecho, me da mucha risa porque le dice, ah, sí, esta Jane, le dice, Jane Foster, le dice, viajaste en un puente Einstein-Rosen. Dice, no, yo le llamo arco iris mágico, ¿no? En fin, este, pues platiquemos en otro episodio ya con más calma de Marvel y superhéroes y más ciencia ficción. Nada más quiero cerrar con la pregunta de Charlotte. Un saludo a Charlotte, no sé si por ahí estará Alex, si no, si en un futuro que nos vea y va a decir, esta pregunta ya la había hecho yo, va a decir, Charlotte, ¿no le pusiste atención a Alex? Dice, no, oigan, a lo mejor mi pregunta es tonta, bueno, no hay preguntas tontas, pero he escuchado que dicen que si alguien nos viera con un supertelescopio, desde no recuerdo qué planeta, veríamos bien a los dinosaurios. ¿Es así o en qué consiste? Pues sí, lo que sucede es que nuestra manera de percibir nuestro universo es a través de la luz. Y como ya dijimos, la velocidad de la luz es una cantidad finita. ¿Qué quiere decir? Que para llegar de un lado a otro se va a llevar un cierto tiempo. Que ya contestarán. Aquí sigo desde la edad. Desde la edad para escuchar la respuesta. Perdón, ya te hice chutarte todo el programa. Nosotros percibimos el mundo a través de la luz y la luz lleva cierto tiempo. Lo vemos cuando hay una tormenta eléctrica, ¿no? Vemos primero el rayo y luego escuchamos el trueno porque se lleva un rato entre que sucede la descarga eléctrica y que llega la señal de audio a nuestro oído. Así también con la luz. Lo que pasa es que la luz es muy rápida y en nuestro día a día, pues no nos damos cuenta. Es más rápida de la que nosotros nos podríamos dar cuenta. Pero con cosas muy lejanas se lleva un rato en llegar. Así pues, la luz que viene del sol tarda 8 minutos en llegarnos. Entonces, lo que estamos viendo, si viéramos, por ejemplo, que hay una explosioncita en la superficie del sol, esa explosión sucedió hace 8 minutos, ¿no? Si estamos volteando a ver a Próxima Centauri y vemos que Próxima Centauri se convierte en supernova, pues eso habrá pasado hace 4 años, más o menos. ¿No? Porque se encuentra a 4 años luz. Entonces, si hay alguien en algún planeta a 64 millones de años luz de aquí y pudiera tener un telescopio lo suficientemente potente para poder definir la pequeña luz que llegue desde el planeta ese azulito en el sistema solar, podría ver lo que sucedió hace 64 millones de años. ¿Qué quiere decir? Los dinosaurios o la extinción de los dinosaurios, ¿no? Entonces sí, alguien que estuviera en un planeta 100.000 millones de años de luz de aquí, si ya me pasé de la edad del universo. Escucho de todo eso, escucho. Sí, alguien que estuviera, es que es pasado o futuro, yo estoy pensando en ambos. Tienes que pensar en 4 dimensiones, Julián. Antes del Big Bang incluso. O después. En fin, bueno.
exageré, pero alguien que estuviera a 100 millones de años de aquí podría ver lo que está pasando ahorita mismo, estaría apenas recibiendo la luz de lo que pasó hace 100 millones de años, entonces sí podría ver al pasado. Y en general, pues todo lo que nosotros vemos está en el pasado. Incluso la luz que está saliendo de aquí de la pantalla, que está llegando a mis ojos, me está llegando con cierto retraso. Entonces vivimos en un mundo en el cual todas las señales que recibimos son del pasado. Vivimos De en un hecho, mundo que solamente... ¿Ah? a mí me Dime. habían hecho una versión ligeramente diferente de esa pregunta, más viciosa a lo mejor. Si ponemos un espejo a 35 millones de años luz de aquí, y regresamos, podríamos verlos en el espejo, en el reflejo del espejo, podríamos ver a los dinosaurios. Y decía, pues no, porque el espejo lo acabas de poner, no estaba hace Ujú. 65 millones de años para recibir la luz de los dinosaurios y rebotártela. Entonces, quizás verás dentro de 70 millones de años lo que está sucediendo hoy. Eso sí, Exactamente, la pero, luz de los dinosaurios ya se fue. exacto, si pusiste apenas el espejo, esa pues nunca se reflejó y pues no la vas a ver. Pero en 70 millones de años, en el futuro, vas a ver lo que está pasando hoy. Así sí. Exactamente, o sea, no puedes acceder a esa información así nada Sí. más, ¿no? Tendrías que teletransportarte a esa estrella y después voltear a ver a la Tierra para poder ver, o sea, ganarle a la luz, ¿no? Antes de que llegue. Todos queremos ver dinosaurios, sí. A ver Eh, si después hablamos de la ciencia de Jurassic Park y compañía. sí, sí, un día platicamos Bueno, de dinosaurios, vamos a conseguir a alguien que sepa muchos de dinosaurios también y hablamos algo de eso. Pero finalmente estamos un poquito limitados, ¿no? Y eso es como la piedra del pípila que vas cargando cuando te enteras de todas estas cosas, ¿no? Finalmente todos tus sentidos pues están viviendo en el pasado, porque están recibiendo lo que ya pasó, no están sintiendo el presente, ¿no? Entonces estás constantemente aislado del presente, pegado al pasado e irremediablemente viajando al futuro. No puedes viajar más a otro lugar, ¿no? Más que más rápido al futuro, entonces más bien es yendo a la una roca, velocidad de la luz, ¿o no? más bien es una roca de Sísifo más que del Pipila. Bueno, sí, sí, pues sí, de físico. Por eso me gusta mucho Interstellar, ¿no? Que dice el físico, o sea, es que lo único que le tengo miedo, soy un físico viejo, lo único que le tengo miedo es al tiempo. ¿No? Porque es un tema fascinante, pero es también, pues, muy, muy interesante, ¿no? Pero eso no nos permite dejar de soñar y eso no nos va a evitar que, pues, sigamos aquí en Ciencia Caníbal en el futuro o en el pasado de los revertidos de Tenet, pero tendrán que escucharnos al revés, ¿no? Hablar porque las voces se escuchaban al revés y tenían que regresarlas. Eh, moraleja. ¿Este es un final triste o un final feliz, Julián? O es un principio. ¿O es un principio? El tiempo es una de las cosas más fascinantes de estudiar, ¿no? Hasta el momento no tenemos una manera en la cual podamos nosotros decir se puede viajar al pasado o alterar el pasado o mandar información al pasado o conocer el futuro en el presente. Lo único que podemos hacer es viajar hacia el futuro a nuestro ritmo normal de vida o más rápido acercándonos a la velocidad de la luz, pero pues eso es muy difícil, ¿no? No sé cuál es el récord de velocidad de un humano, unos 600 kilómetros por hora, 1000 kilómetros por hora, cuántos irán los Harriers y todos esos aviones, pero nada lo suficientemente rápido para sentir de verdad estos efectos de relatividad. ¿Se puede? Sí, pero no podemos nosotros, al menos no con la tecnología que tenemos. Y todo es relativo, ¿no? Porque la Tierra, simplemente por estar sobre su superficie y estar dando vuelta al Sol, vamos a unos 100.000 kilómetros por hora sin darnos cuenta. Entonces, Uh -huh. nada más que, pues, ¿no? Dentro de ese referencial del sistema solar. Aún así, 100.000 kilómetros por hora no es así como que tanto comparado con 300.000 kilómetros por segundo. Exactamente. Sí, o sea, la velocidad de la luz es
brutalmente, ¿no? Y para sentir los efectos, pues ya tendrías que irte a un 30% de la velocidad de la luz, que ya es bastante. Entonces, como ves, Julián, te invito a que viajemos al futuro, unos 15 días al futuro, para que nos volvamos a conectar con nuevos temas más fascinantes. Y pues aquí vamos a estar. Em, Presiento que eso va a suceder. sí, a mí me llegó información del futuro que tal vez sí, posiblemente. Muy No bien. del todo seguro, pero muy probablemente. Finalmente, pues no podemos saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos viajando al futuro. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este futuro, este pasado, este tiempo, días del tiempo del pasado. ¿Cómo va la película de los X-Men? Días del Días de un futuro futuro pasado. pasado. De un Días futuro del futuro pasado. pasado. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en el pasado, nos están acompañando en el presente y a los que nos estarán acompañando en el futuro. Un saludo y esto es el podcast de Ciencia Caníbal. El día de hoy les daremos unos temas muy interesantes de tiempo, espacio y los viajes en el tiempo. Y como siempre nos acompaña Julián. Oye, Julián, ¿cómo andas? Déjà vu. Bueno, acuérdense que esto también se publica en Spreaker y en plataformas de podcasting. Estamos en Apple Podcast, en TuneIn, en Spotify. Estamos también en Amazon Podcast. Entonces, si tienen una Alexa, pueden decirle Alexa, pon el podcast de Ciencia Caníbal y se los va a poner. Espero. A veces no entiende muy bien, pero lo puede hacer. Si les gusta el programa, no manténganse aquí con nosotros en el Facebook, en Twitter. Estamos como Ciencia Caníbal. Y pues compartan. Si les gusta el programa, compartan nuestro link de Spreaker con un par de comerciales que se chuten de no menos de un minuto, pues ya nos apoyan a nosotros para seguir haciendo el alojamiento del podcast. Este, Muchísimas gracias por acompañarnos y también vamos a estrenar próximamente un canal de Telegram porque ya WhatsApp nos está espiando y no queremos que se entere de nuestras máquinas que viajan al futuro. Pero vamos a tener un canalcito ahí en Telegram también para compartirles noticias y pues estar un poquito más ahí al pendiente en contacto con todos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Julián, muchas gracias por este increíble viaje a lo largo del espacio y del tiempo. Nos vemos la semana pasada, la quincena pasada. Muy bien, perfecto. Hello. Adiós.